Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano Moreno, doctor Tigre, un consejero de internautas e ideólogo del movimiento latinoamericano de internautas, personas, emigrantes, indígenas latinoamericanos y que vienen a América Latina y que promueven como hecho esencial el terminar con las fronteras desde Alaska hasta la Patagonia. Persigue el cogobierno latinoamericano en Estados Unidos y lo que ya hemos vivido, pero con otra visión, no la visión de el gobierno norteamericano como explotador de la biodiversidad, la diversidad cultural y los recursos naturales de América Latina y de su fuerza de trabajo, sino como protector de la biodiversidad, protector de la diversidad cultural y protector de la dignidad humana y del trabajo en América Latina. Para esto tenemos que entender cómo llega Guillermo Lasso y el horrible comienzo de su gobierno. Ya hemos visto que el gobierno comienza primero con un déficit que, según nos señala este mismo diario El Comercio, es ni más ni menos que de 65.000 millones de dólares. Eso con cifras que son bastante dudosas, porque ustedes saben, el diario El Comercio es el diario de la extrema derecha de Ecuador desde la época de Alfaro. Basta con que recordemos que este diario fue el que incendió la ciudad para que las gentes de Quito fueran a la penitenciaría, el penal García Moreno, sacaran a Eloy Alfaro y lo quemaran en el parque de El Ejido. La extrema derecha de Ecuador es el diario El Comercio. Y manteniendo esta línea de pensamiento, el diario El Comercio nos señala claramente que el gobierno recibe un país con más de 65.000 millones de dólares en deuda. Es uno de los países más endeudados de América Latina, pero el problema no es solamente que esté endeudado, el problema es que es un país dolarizado. Por tanto, no puede devaluar su moneda para competir en el mercado internacional con sus productos y al mismo tiempo, al devaluar su moneda, puede devaluar los salarios. Ahora se les ha ocurrido que van a crear nuevas formas de contratación laboral para resolver este problema. Pero el ambiente que le rodea a Guillermo Lasso en este momento que ingresa al poder es que tiene la letal influencia internacional que, en cambio, en la época en que Lenín Moreno traiciona a Rafael Correa, era otra oleaje. Era un oleaje en el cual todos los países pasaban del socialismo del siglo XXI al capitalismo desbocado o neoliberalismo. Retornaban al capitalismo desbocado y neoliberalismo, pero esta vez era un capitalismo, además de desbocado, vanidoso, porque todos adoraban a Trump y seguían a Trump y querían ser Trump latinos americanos. Bolsonaro, Piñeras, los presidentes del Perú, Duque, Lenín Moreno se convertía en el esbirro admirador, adorador de Trump. En este momento Chile ha terminado unas elecciones y cambia completamente. Se dirige hacia un nuevo orden a través de una nueva constitución que es absolutamente anti-neoliberal. ¿Por qué es anti-neoliberal? Porque
es el primer país de América Latina donde el neoliberalismo se inició y se inculcó y se creó bajo el régimen de Pinochet y una constitución que empezó en 1980 y que privatizó todo, desde el agua, la educación, la salud, absolutamente todo, hasta las pensiones de jubilación, todo. El país más privatizado del mundo. Y esto llegó a saturar a los chilenos, que ahora persiguen tres cosas: eliminar la terrible desigualdad que creó este sistema; segundo, la discriminación contra los indígenas; y tercero, la opresión a las mujeres. Todo lo piensan hacer a través de una nueva constitución. Y esto es una ola que viene directamente a chocar con Guillermo Lasso, que pretende que Ecuador sea ese Chile que antes era en la época de Pinochet, y desde Pinochet hasta Piñeras. Pero además, cuando llega al poder, se topa con el segundo tremendo problema: Colombia. En Colombia, en cambio, se vive una crisis donde la riqueza y la pobreza se enfrentan de manera brutal en una confrontación, donde la riqueza, que está concentrada fundamentalmente en las metrópolis, en las grandes ciudades, choca contra la enorme pobreza de los barrios marginales y el campo de Colombia, donde el gobierno está en manos, en las áreas periféricas de las grandes ciudades de Colombia, en manos del narcotráfico, de donde sacan sus sicarios, sus narcotraficantes, micros y macros narcotraficantes como Pablo Escobar, y en los campos donde sigue la guerra asimétrica denominada guerra contra la guerrilla. Y esta guerra asimétrica, que es la guerra más larga que tiene Estados Unidos en América Latina, de tipo militar, y donde no ha podido tener ningún triunfo a pesar de las enormes inversiones. Recordemos que hasta nosotros hemos participado en esa guerra, la guerra del Plan Colombia, que se llama, y no hemos conseguido derrotar a la guerrilla colombiana. Y esta guerrilla, y esta guerra, y estas drogas, y la pobreza desordenada y brutal de Colombia, que ya es protestas, ya no siquiera como en Chile, por derechos, sino las protestas en Colombia son por un plato de comida. Llegamos a ese punto increíble. Esas protestas se producen en nuestro borde, en nuestra frontera, y traspasan a Ecuador, porque nosotros tenemos una enorme migración colombiana. Ya desde épocas, los guerrilleros peleaban en Colombia y tenían a su familia en Ecuador, porque en Ecuador podían educarse, tener salud, tener una tierrita, trabajar. Y en Colombia, el Estado colombiano no tenía ni carreteras, ni servicios médicos, ni servicios de salud en las fronteras. Como consecuencia, nosotros tenemos toda una frontera colombianizada, especialmente nuestra frontera norte. Y eso es lo que recibe en este momento Guillermo Lasso: una frontera incendiada. Pero tenemos el problema del Perú. En Perú, el problema ha sido que es el país del saqueo, desde la época de Pizarro. Y en ese país del saqueo, la pobreza se convirtió en un modus vivendi. Vivir en la pobreza es normalidad en Perú. Y la corrupción ha llegado a tumbar 5 presidentes. Se ha radicado en Lima y todo el pueblo peruano está ahora contra Lima, porque ahí, donde está Keiko Fujimori, está el nido de las serpientes, la cabeza de la gorgona.
esa mujer que tenía serpientes en la cabeza, que miraba y petrificaba, según las leyendas de la Ilíada y la Odisea, de la Odisea específicamente. En este país, que ha sido el país más saqueado de la historia del continente latinoamericano, comenzó con el saqueo del oro y sigue el saqueo del oro hasta ahora. Luego el saqueo de la pesca, luego el saqueo del guano, ahora el saqueo de la madera y el saqueo del petróleo. El país más saqueado de América Latina va a unas elecciones donde, aun cuando no ganara Pedro Castillo, que es la izquierda latinoamericana resucitando con pensamientos de la Guerra Fría, este profesor de Cajamarca, que tiene todas las de ganar hasta el momento, aun cuando perdiera, y ganara Keiko Fujimori está destinada a ser destituida porque tiene un juicio de corrupción. Y nuevamente, inevitablemente, en unas nuevas elecciones volverá a ganar Pedro Castillo. Esta es la situación de Perú y ese es el vecindario que recibe Guillermo Lasso, a más de que recibe un país con la mayor mortalidad de su historia, la mayor cantidad de enfermos de su historia, la mayor cantidad de pobres de su historia y con una crisis humanitaria que ya comienza a manifestarse por la tremenda ola migratoria que vuelve a reaparecer. Muchas gracias.